Modo Protegido, el podcast de un autoproclamado programador de videojuegos. Comenzamos. El muro de código. Hay un cuento sobre un hombre que murió y llegó a las puertas del mundo de los espíritus. La entidad que custodiaba la entrada le preguntó: ¿Quién eres? Soy el dueño de la tienda del pueblo. No te pregunté dónde trabajas, te pregunté quién eres. Soy el papá de Juanito. No te pregunté por tu hijo, te pregunté quién eres. Soy el que vive en la casa frente a la plaza. No te pregunté dónde vives, o más bien dónde vivías, te pregunté quién eres. El mortal, creyendo que ya había entendido lo que le preguntaban, contestó seguro de sí mismo: Muy bien, soy el licenciado Godínez. No te pregunté qué estudiaste ni de qué familia eres, te pregunté quién eres tú. Y así la conversación siguió y tal vez así haya seguido. El cuento varía según la religión de quien cuenta la historia y el modo de ganarse la vida del país donde se cuente. La moraleja de la historia se supone que es sobre cómo uno va formándose una identidad a partir de cosas que en realidad no son parte de uno mismo. Y de cómo hay gente que cuando pierde alguna de esas cosas siente que perdió todo lo que lo hacía ser quien es. Peor aún, cuando se trata de cosas sobre las que uno no tiene ningún control y nada puede hacer para impedir su pérdida. Pero como este podcast es de computadoras, esta historia tiene otro propósito: explicar el fenómeno de el muro de código. Pocos saben que en el mundo de la programación hay un muro que le cierra el paso a aquellos que no toman en serio las computadoras. Pero este muro no es por completo impasable. Si ustedes toman la programación en serio, podrán pasar ese muro. No sin dificultades, pero lo lograrán. Incluso me atrevería a decir que hay, o debería decir, habemos quienes gustan de vivir en ese muro cual gatos callejeros, sin importar si de vez en cuando nos caemos. Pero hablemos más de ese muro. Esto es peligroso de admitir en público, pero el muro de código es la razón por la que los mejores programadores son tan especiales. No puedo dar detalles porque hacerlo va contra todas las reglas de la policía del pensamiento. Pero si van a lugares donde los entusiastas de la computación se reúnen, lo verán ustedes mismos. La verdad es que se requiere un tipo de personalidad muy particular para ser buen programador. Y aunque es posible ser razonablemente buen programador sin ser ese tipo de persona, el trabajo no les resultará tan placentero como a los que sí la tienen. Usar el término loco sería demasiado genérico. Pero esa palabra es la que viene a la mente del normie cuando ven a alguien conductas como las siguientes. Lee libros complicadísimos por gusto, no porque tenga que prepararse para un examen o porque se lo pidan en el trabajo. En lugar de salir, prefiere quedarse tardes y noches en la computadora, y no precisamente jugando videojuegos o conectado a internet, sino programando y haciendo experimentos con código y herramientas. Bonus si no tiene internet y tiene junto al monitor los libros del punto anterior. Habla con entusiasmo de temas que a nadie relacionado con la programación le importan. Por ejemplo, detalles técnicos de hardware, las ventajas de unos lenguajes de programación frente a otros. No les gusta hablar con nadie mientras están con la computadora, y hasta se enojan cuando alguien intenta sacarles plática. Cosa que cualquier otro trabajador hasta agradece con tal de que lo distraigan de su trabajo un rato. Mencionan a perfectos desconocidos como si fueran celebridades, o ¿por qué veneran tanto a ese vagabundo apestoso que le toca la flauta a las mariposas? Podría seguir con más puntos, pero creo que ya dejé clara la idea. Lo que no dejo todavía en claro es que el que a alguien le gusten mucho las computadoras no es lo único que hace falta para poder pasar el muro de código. Pero al menos hace más llevaderas las penurias que hay que pasar para superarlo. Ahora hablemos cómo es para alguien que no es un loco de la PC meterse de programador. Esta parte está inspirada en cierto mensaje de Twitter, donde un ente con cara de normie declaró con orgullo:
A mí me chocan las computadoras, me metí a sistemas porque quiero ganar mucho dinero y eso es legítimo. No entiende por qué los asquerosos gordos granudos con los que trabajo me tratan tan mal. Sin mencionar los muchos contactos del Face con semejante perfil que se la viven quejando de lo matado y estresante que es su trabajo. Ahora veamos cómo les va a estas lindas criaturitas cuando se topan con el muro de código. Lo primero con lo que se encuentran es que tienen que leer mucho, pues lo que vieron en la carrera no es nada comparado con todo lo que tienen que leer tan siquiera para entender las palabras con las que les piden las cosas. Hay manuales de miles de páginas que hay que leer en cuestión de días y a veces horas. Las jornadas de trabajo se extienden mucho más allá del turno de 8 horas, y el quedarse madrugadas completas para tratar de solucionar algo es cosa frecuente. El buscar errores en el programa es desgastante y con cada cosa que parece arreglarse hay otras más que se descomponen. Y los programas no tienen una fecha fija en la que se van a terminar, pero sí que hay una fecha en la que estos deben de estar listos. Y si esa fecha de entrega no se cumple hay consecuencias, pues los bugs no se van a arreglar solos. Y si eso no fuera suficiente, la inmensa mayoría de los programadores no trabajan en fábricas de software como tales, sino haciendo cosas para el buen funcionamiento de un negocio que puede ser de cualquier cosa. Y si ese funcionamiento del negocio se ve afectado por un error del programador, este puede causarle a sus jefes pérdidas millonarias. Peor, a veces no queda de otra que arreglar el error que otro programador causó, y muchas veces esa reparación tiene que darse sin interrumpir el funcionamiento del negocio. Así que piensen, ¿realmente creen que lo que hace que pocos quieran programar y que la mayoría de los que lo intentan se den por vencidos es algún tipo de prejuicio? ¿O que un siniestro grupo de encapuchados de la tecnología le prohíben la entrada a cualquiera que sea? Inserte aquí cualquier grupo humano que no se vea mucho en empresas de tecnología. ¿O que a propósito se le complica la vida a quien no pertenezca a los grupos que sí abundan? Eso es tan falso que ni siquiera se necesita que alguien le pague un programador para que éste programe. Sí, tal vez en alguna empresa existan políticas sobre contratar a personas por cosas que nada tienen que ver con su capacidad para programar. Pero en mi experiencia, quienes hacen esto acaban por pagar las consecuencias tarde o temprano. Pues como no contrataron a su gente por ser buenos programadores, estos terminan renunciando por la presión, o son despedidos por su ineptitud en la minoría de los casos. Con esto no me refiero a que si eres de un cierto grupo no puedas programar. Puedes ser un excelente programador sin importar de qué lugar hayas salido, pero en algunos lugares será más difícil que te encuentren que en otros. Y aquí es donde entra lo que más me gusta de el muro de código, que un programador puede salir de cualquier ambiente. No importa su nacionalidad, etnia, creencias religiosas o economía. Si tiene acceso a una PC y a información, puede comenzar a programar. Y dependiendo qué tan buen programador sea, saldrá más o menos adelante. Y antes de que me digan algún argumento izquierdoso, les diré que yo mismo nunca pude venderme, entre comillas, como programador por mucho tiempo, hasta que descubrí que no debía de ofrecerme a quienes me pedían otras cosas que no fueran código, sino ir directo con los clientes, o si me ponía muy troll, exhibirme en los sitios adecuados para que cuando alguna empresa se metiera en problemas por contratar a gente por su linda cara, acudieran a mí por ayuda. No siempre se los doy, se los advierto. O como verán en la segunda parte del podcast, la programación ayuda mucho a eso que la gente que estudia carreras sin matemáticas llama movilidad social. Pero también se da el caso opuesto, en el que personas de buena posición económica pierden fortunas tratando de sacar adelante un negocio de programación. ¿Será acaso que hay una especie de sociedad de castas digital en la que todos los programadores tienen cierto nivel sin importar su economía, cultura u otros atributos personales? Me ha tocado ver muchas veces de gente inepta para programar logra llegar a puestos muy altos en negocios de computadoras a partir de explotar las inseguridades de buenos programadores. Por ejemplo, hay algo llamado explotación del síndrome del impostor, en el que la gente que es buena para un trabajo y es consciente de que se trata de un trabajo difícil se le menosprecia para que trabaje mucho más a cambio de menos paga.
También he visto a gente que se llama a sí misma emprendedor de tecnología y lo único que hace es saber que votas con T, lamer, para que le den dinero y luego va a buscar a programadores sin autorrespeto para que le hagan todo el trabajo a cambio de cacahuates. Nunca me ha parecido que alguien que quiere que un programador trabaje para él les dé ese trato tan despótico. Entiendo que si lo suyo no es programar, no les interesa el tema, pero hacer menos a alguien que les está dando a ganar dinero es pasarse. Siempre he pensado que aquel que pretende ser el jefe de un programador debe de tener un mínimo de capacidad para programar para entenderlo. He llegado a ver situaciones de lo más absurdo, como por ejemplo, empresas de software quieren entrar a trabajar. Por ejemplo, empresas de software donde todos quieren entrar a trabajar, pero ya adentro nadie quiere ponerse a programar. Y los que entran a programar por el que no les queda más remedio, tratan de brincar a puestos administrativos a la primera oportunidad. Imagínense mi actitud ante tales situaciones, que más de una vez se me ha comparado con Magneto de los X-Men. Pero esa historia se merece su propio podcast. Por último, daré un pequeño consejo a los normies que quieren entrar a programar para ganar dinero aunque en realidad no usen la PC, más que para el Facebook y el YouTube. No practiques la programación, vívela. De seguro alguien les ha llegado con el discurso de que tienen que dedicar miles y miles de horas para ser buenos en algo. Si bien esto es cierto, se trata de una respuesta rápida que los que son medio buenos para algo les dan a quienes quieren aprender para que dejen de fastidiarlos al menos por esas miles de horas. Créanme, si ustedes no son locos de la PC, conviértanse en uno. Traten de agarrarle el gusto a la programación y dedíquenle todo el tiempo que puedan, comenzando por sus ratos libres. Relájense leyendo libros de programación. No, leer Gizmodo y sitios similares no los hará mejores programadores. Si acaso les hará sentirse startuperos. Y averigüen quiénes crearon sus productos de software favoritos. Si lo suyo es hacer videojuegos, investiguen las vidas de John Carmack y Ken Silverman, si les gustan los FPS, o de Richard Garriott, si lo suyo son los RPG. Regresando al muro de código, no solo deben de dejar de temerle, vivan en él. Lean libros sobre algoritmos y entreténganse tratando de resolver problemas famosos de programación. Si viven de esta manera, adquirirán miles de horas de práctica y mejorarán como programadores. Y desde lo alto del muro de códigos podrán contemplar cómo muchos desafortunados se dan de narices al intentar hacerse ricos con la programación, argumentando de que tienen todo tipo de dones divinos, excepto la habilidad para programar. Fin del main. Archivos ASM86. Programación y movilidad social. A las computadoras solo les importa que sepas programar. Como bien saben, no me gusta tocar temas políticos en este lugar, y en esta ocasión voy a tratar de ser lo más neutral posible. Se dice que hasta ahora las revoluciones, no necesariamente armadas, han triunfado porque la gente de niveles más bajos ha superado en algo a los de niveles más altos, ya sea fuerza bélica, capacidad industrial, desarrollo tecnológico o simplemente inteligencia y oportunidad. Se dice que en un sistema de castas perfecto, no solo no pueden triunfar esta clase de revoluciones, sino que la gente nunca abandona su nivel en la sociedad, ni para mejorar ni para empeorar. Por movilidad social me refiero a que una persona puede cambiar de nivel económico a otro, ya sea hacia arriba o hacia abajo. En sí no es ni buena ni mala, pues nadie tiene tanto poder como para no querer un poco más, ni nadie es tan pobre como para no caer aún más bajo. Ahora bien, ¿dónde entra el asunto de la programación? La programación de computadoras a nivel económico tiene muchos detalles que la hacen única. La programación no se puede heredar como los bienes materiales. El software programado es un bien perecedero. No se necesita de grandes inversiones para programar e inyectar grandes capitales a un proyecto de programación. No necesariamente lo hace mejor como en cualquier otro producto.
Los únicos medios de producción indispensables para programar son las computadoras, y hoy son fáciles de conseguir, y se evitan las grandes inversiones que requiere la producción de bienes industrializados. Detalles como estos, y otros más que se me escapan, hacen que la gente que entra en un negocio relacionado con la programación pueda perderlo todo o ganar mucho, independientemente del nivel social del que provenga. A decir verdad, la única manera de que un grupo de poder dentro del mundo de la programación conserve su posición dominante es por medio de lo que los hackers llaman defensa en la oscuridad, que consiste en ocultar la información lo más que se pueda para evitar el avance de los competidores. Como todos saben, esta técnica no detiene a los programadores más intrépidos, pero los retrasa el tiempo suficiente para que el grupo dominante pueda desarrollar un nuevo producto, mientras que el anterior queda obsoleto. Todo esto está cambiando con el avance del Internet y los movimientos relacionados con el software libre, al grado que lo único que un programador necesita hoy día para progresar es una computadora, acceso a Internet y mucha, pero mucha dedicación. Ahora viene la escabrosa parte económica. En mis andanzas he convivido con programadores de todos los niveles sociales, desde trabajadores que tenían que interrumpir la escritura de códigos para levantar una pared de ladrillos, hasta estudiantes cuya colegiatura semestral podría pagar 3 veces todo el hardware que tengo en mi centro de operaciones. Lo más interesante que vi fue que no había relación directa entre el nivel económico de un programador y su habilidad con las computadoras. A la hora de sentarse frente a la PC, todos topan con piedra el primer día. Construyen sus redes de información el segundo. El tercero hacen sus proyectos. El cuarto se dan a conocer. Y el quinto liberan sus proyectos al público. Y es donde se ve realmente si aprendieron a programar. Lo único que cambia de un escenario a otro es el modelo de las computadoras, el lugar donde se desarrolla la acción y lo que se ve por la ventana cuando se aparta la vista del monitor para descansar los ojos. Ni siquiera importa si uno tiene a su disposición una Alienware o depende de las computadoras de la escuela pública. Todos comparten la misma emoción por explorar, combinada con el miedo a lo desconocido. Otro punto gracioso es que la derrota en todos ellos es exactamente igual: trabajar en otra cosa que no se relacione con lo que querían hacer. No importa si tuvieron que administrar base de datos en alguna empresa del pueblo o si los llamaron de un corporativo multinacional instalado al otro lado del mundo. También se dan los casos en que por la frustración, algunos hacen un ahorro para dejar su empleo y probar suerte como desarrolladores independientes. De nuevo, sin importar a qué clase hubieran pertenecido. Todo esto genera un sistema en el que se dan una gran cantidad de oportunidades, muy interesantes que no existen en otro tipo de negocios. Sobre todo porque las computadoras no tienen las mismas convenciones sociales que tienen las personas. Como dije al principio, voy a tratar de ser lo más neutral posible en esta nota para no ofender a nadie. Más de lo acostumbrado, claro. Se da un ambiente muy cambiante donde es imposible mantener una posición de dominio por mucho tiempo sin un esfuerzo constante. Pero veamos algunas de esas condiciones sociales que no les importan a las computadoras. A la computadora no le importa tu nivel económico, si eres joven o viejo, lo que hayas hecho o dejado de hacer con tu vida, tu apariencia física, si eres hombre, mujer o inteligencia artificial, tus ideas políticas o religiosas, lo que hagas para vivir, tus hábitos personales, quiénes son tus amigos, ni siquiera si los tienes, si tienes pareja estable, muchas de ellas, o eres un forever alone, tus aficiones privadas y el cómo o dónde aprendiste a programar. Pero para desgracia de muchos, a la computadora tampoco le importa de qué universidad te graduaste, si pagaste una fortuna por esas certificaciones o no, si eres propietario del hardware más avanzado, si compras un libro de computación por semana en Amazon, y menos si no los lees, si el software que tienes instalado en la PC vale miles de dólares o si es software libre, si le gritas a la computadora porque no hace lo que quieres que haga,
Si eres tan bueno en los negocios para cerrar contratos millonarios antes de siquiera pensar si puedes entregar o no un proyecto de software en el plazo acordado. Si quieres, si quienes te dan de comer son las bases de datos, tus familiares o el mismísimo, bueno, en México es el CONACYT, en otros países sería el Ministerio de Ciencias, que ya saben que les paga a los que escriben papers que no necesariamente tienen valor científico. Y no eres precisamente un científico de renombre, aclarar. Tampoco le importa si te emborrachas cada fin de semana con el departamento de marketing de alguna empresa de renombre. Si cuentas, bueno, esto no bla 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 bla, esto no tiene sentido. Si pagaste mucho dinero por el software que no usas, y que portabilidad, nada, tampoco vale. Esta parte la tuve que brincármela porque pues perdí actualidad. Esta es una nota que se escribió ya hace algunos años. Me brinco esa parte y seguimos. En fin, para resumir, la computadora no te va a impedir que la programes si es que realmente sabes programar. Si acaso la gente de reclusos humanos puede exigirte que cumplas con el perfil, pero al cumplir con todas las demandas de estos pseudoempresarios de la tecnología te impongan, no es garantía de que vas a ser capaz de llevar el proyecto a buen término. Lo más probable es que si no sabes programar, lo único que consigas es retrasar los proyectos ya de por sí problemados. Y antes de que te des cuenta, te verás fuera de la empresa y vas a tener que pedir algún otro tipo de trabajo. Vamos a ver qué más dice. Ya para terminar, solo me queda advertirles que en cierto punto de la vida de un programador tiene que tomar una importante decisión: quedar bien con los humanos o con las computadoras. Si quedas bien con los humanos, no serás capaz de desempeñar un trabajo aceptable, pero al menos podrás cobrar por algunos meses antes de que tus patrones se den cuenta de que no sabes programar. Pero si eliges quedar bien con las computadoras, aunque seas capaz de hacer grandes cosas, vas a tener que imponer tu superioridad por la fuerza. Lo que significa que vas a tener que trabajar solo o aliarte con gente que tenga tu misma forma de pensar. El problema es que no todos son capaces de vivir así, y más de una vez te verás en la disyuntiva de ayudar a levantar proyectos en desgracia, sabiendo que está siendo usado vilmente, o rematar a esos mismos grupos y quedarte con la idea de lo que hubiera sido haberse encontrado en otras circunstancias. En fin, la única conclusión a la que este escrito llega es que dejar claro que la programación es una de esas pocas cosas que no se compran con dinero. Fin de la nota. Pruebas destructivas. Pues llegamos otra vez más a la parte final, donde se supone que no hay guión, pero hay unos puntos que hay que cubrir para hacer tiempo y rellenar lo que se supone debe de medir el podcast. Si notaron raro el audio de la primera parte, fue porque activé el micrófono equivocado y el micrófono que me registró es uno que está al otro lado del cuarto. Parece que el micrófono al final fue mejor de lo que creía. Pero vamos con los puntos. El primer punto era la inexistente o tal vez no nobleza de la programación. Se decía que en tiempos de guerra los nobles nunca se mataban entre ellos, no importaba si estaban en bandos enemigos. En cuanto dos nobles se enfrentaban, luchaban, pero no luchaban a muerte, sino hasta que uno aceptaba su derrota y el otro le perdonaba la vida. Eso que tiene que ver con la programación, en realidad poco. El asunto es que los programadores normalmente son así. Hay una especie de nobleza con la programación. Todos tratamos de estar unidos hasta cierto punto, y cuando hay algún tipo de diferencia, la tratamos de arreglar como caballeros. De hecho, no sé qué tan cierto sea, pero se dice que en algunas comunidades de Linux, cuando dos programadores tienen diferencias muy fuertes uno con otro, lo que hacen es que conectan sus computadoras una con otra y se da un tiempo límite para ver qué le puede hacer uno a la computadora del otro. Nunca he visto un enfrentamiento así, pero he oído nombrar que existen. Pero suponiendo que lo de la nobleza sea cierto, tampoco creo que la cosa pase a mayores. Otro asunto es, si la programación
mejora nuestras capacidades al hacer que las computadoras cubran nuestras debilidades, mientras mejor programador sea alguien, más poder va a tener a su disposición. El poder que sea capaz de sacarle a las computadoras. ¿Y qué pasaría con la demás gente? Pues que simplemente la gente que quisiera atacar a ese programador no tendría que luchar con él, sino con todas las computadoras que él fuera capaz de controlar. Y como dije en la primera parte, lo mejor de este asunto sería que aún en las clases dominadas, entre comillas, o menos favorecidas, podría haber gente que fueran buenas para programar. Sin embargo, si alguien de las clases desfavorecidas fuera bueno para programar, ¿qué nos garantiza que no preferiría unirse a los programadores que dominan a la demás gente en lugar de tratar de sacar adelante a la gente con la que está? Sobre todo si a esa gente no le interesa para nada la programación. Si por mí fuera, yo trataría de ayudar a toda la gente que estuviera en lo más bajo para que aprendiera a programar. Pero programar no es para todos. Pero no porque alguien no pueda programar en sí, sino porque directamente no les interesa. Debería agregar la pequeña anécdota que tuve cuando compré mi primer smartphone. Era un Nokia 9290. De hecho, todavía no existía el término smartphone cuando ese teléfono estaba a la venta. Ya era viejo cuando lo conseguí, por eso lo conseguí a muy buen precio. Esa cosa se abría como un hot dog y tenía un montón de cosas adentro. Hoja de cálculo, tocaba MP3, se conectaba a internet, a unas redes que todavía no sé exactamente cómo funcionaban, pero que existieron en su momento. Y pues tenía casi toda la oficina allá adentro, y la gente no tenía idea de lo que se trataba. Les digo, no, era una época anterior a los smartphones con Android. Alguien se me acercó preguntándome por el teléfono y yo les dije todo eso mismo que les acabo de escribir. Y al final me dijo con un poco de asco, ¡ay, qué flojera! Y me dejó ahí feliz con mi teléfono viejo, pero que hacía muchas cosas que no cualquier teléfono podía hacer. Supongo que esa es la reacción que tendría alguien que fuera un programador y que perteneciera a las que estuviera rodeado de gente que no programa. Pasemos al siguiente punto. Ya es demasiado autosatisfacción mental. Vamos a ver, poner el ejemplo de los robots contra el pueblo y el pueblo que programa, ya lo comenté. Las grietas autorreparables del muro. O como algunas herramientas... sí. El muro de código, volviendo a ese mismo tema otra vez. Para programar se necesita cierto nivel, y ese nivel lo alcanza la gente que le gusta mucho programar. Es un círculo vicioso. Eso hace que la gente que más le gustan las computadoras sea mejor que la que no les interesan, o que la gente que no les interesa lo vea como un trabajo agotador prepararse para programar. Sin embargo, a veces al muro se le forman grietas. Grietas por las que se cuelan normis indignos que no son verdaderos programadores. Pero esas grietas se autorreparan. El muro se cierra solo, tal cual lo hacía la carrocería del Auto Christine cuando chocaba. Pero, ¿qué clase de grietas son esas? Podría mencionar muchas. Lo más común, por lo menos en el medio de los videojuegos, es que cada cierto tiempo aparece algún tipo de herramienta de la que mucha gente que no le interesa programar se cuelga. Por ejemplo, en su tiempo, hace mucho tiempo, fue una cosa llamada Click and Play, que de hecho todavía existe una versión relacionada con eso, que no recuerdo cómo se llama. Pero hoy hay un jueguito que lleva años sin salir que está basado en una versión nueva de eso. Otra grieta sería por ciertos engines. Algunos engines para hacer juegos son muy populares y van a durar mucho tiempo. Pero me tocó ver un caso donde varios profesionales con mucho dinero contrataron un engine y ese engine se fue al demonio justo cuando su proyecto estaba en la fase más importante de desarrollo. Por si alguien oyó de ese motor, era un motor llamado Gamebryo, o Gamebryo, no sé cómo lo pronunciaba el soquete ese que consiguió millones para hacer su juego que nunca terminó. Ese es el tipo de grietas por las que algunos que no son precisamente, que no les interesa programar, se pueden colar en la programación. Pero pues esas grietas se cierran detrás de ellos. Y quedan a merced de los programadores que siguen en el muro.
Vamos a ver herramientas y las grietas que desaparecen de un día para otro. Como mencioné también al principio, más de una vez me han comparado con el personaje Magneto de los Hombres X. Para que no sea fan de las historietas, te haré una breve descripción del personaje. Se supone que en esa historieta hay mutantes con superpoderes y humanos normales. La gente le tiene miedo a los mutantes porque creen que los mutantes son peligrosos por su fuerza. Y los mutantes a la vez le tienen miedo a los humanos porque creen que no los van a comprender. Y el líder de los buenos es un científico que quiere la armonía entre los mutantes y humanos. Y el máximo villano de ahí, que es con el que me comparan, el tal Magneto, es el líder de los mutantes, que él considera que los mutantes, al ser superiores, deben de dominar el planeta y hacer esclavos a los seres humanos normales. Bueno, creo que es una exageración que me comparen con alguien tan poderoso como Magneto. Pero 2 o 3 veces se me han acercado personas, o programadores por lo menos en intención, que me piden eso, que no, yo no soy tan bueno, pero mínimo los puedo orientar para que ellos mismos se superen. Sobre todo uno siempre busca que otro sea mejor que lo que uno es, o por lo menos que sea mejor en un área donde uno no se mueva. De hecho, podría mencionar ahora mismo, ya que tomo el tema de las historietas, hace algunos años ya, conocí a un artista que estaba muy interesado en dedicarse a hacer juegos. Hace 1 o 2 años que no tengo idea de qué le habrá pasado, pero una cosa admirable de él es que era muy diferente a la... no tenía las mañas que normalmente tienen los artistas. De hecho, supe de muchas cochinadas en ese mundo a partir de él. Pero esa historia se merece un podcast completo. Un podcast que va a hacer que mucha gente no relacionada con el desarrollo de videojuegos me odie. Creo que van a tener otro troll gigantesco al cual atacar. O defenderse, dependiendo del sistema. Vamos a ver, la parte de Magneto ya la mencioné. Tampoco es que me interese mucho esclavizar a la gente. Ni tampoco tengo el poder o capacidad para poder lograrlo. Lo que me interesa es programar. Siguiente punto. El problema de venderte. Yo tengo una política un poco agresiva a la hora de buscar trabajos. Bueno, eso de buscar es entre comillas. Hasta donde me es posible, trato de evitar a cualquier grupo que utilice alguna empresa externa de recursos humanos o que tiene un aparato de recursos humanos demasiado grande. Siempre que me es posible, trato de hablar directamente con la gente que está a cargo del negocio y negociar con ellos de alguna manera. En el momento que me botan a un área de recursos humanos, yo normalmente les digo, ¿sabes qué? Si quisiera trabajar por comida, hay muchas otras opciones que puedo dedicarme, pero no necesariamente a la programación y menos los juegos. Aquí entre nos, tal vez para ustedes sea todo un acontecimiento ir a pedir empleo, pero para esa gente, el que comas o no comas no les importa y tú eres nada más una cifra más. De hecho, todo el aparataje de recursos humanos no está diseñado para encontrar candidatos o buenos trabajadores. Está pensado para descartar a la mayor cantidad de candidatos posibles con un mínimo de recursos. Si realmente quisieran darle un trabajo a alguien, se lo darían sin problemas. Pero siempre tratan de conseguir lo mejor por lo que pagan. Claro, no puedes culparlos, cualquier empresa haría lo mismo. Pero cuando lo ves desde la parte de abajo, realmente te cuestionas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en esos casos? Si tomamos en cuenta de que esos negocios funcionan así, porque hay un montón de miserables haciendo fila por comida y que están dispuestos a aceptar lo mínimo posible con tal de comer un día más, entonces ellos tienen la sartén de la comida que tanto quieren por el mango y puede mandarlos al demonio sin ningún remordimiento. Entonces, como programador, lo que tienes que hacer es ponerlos a ellos en esa posición. Oye, ¿sabes qué? Pocos hacen lo que yo puedo hacer y yo te puedo arreglar eso que estás haciendo. Así que vas a aceptar mis condiciones y si no te gusta, ¿sabes qué?
la universidad local escupa algo así como 20,000 ingenieros en computación. Seguro que cualquiera de ellos puede hacer mejor el trabajo. Vamos a ver, ¿qué otro punto? Ah, sí. La parte de venderte. Mucha gente va a, como dije en el principio, va a tratar de aplicar lo del síndrome del impostor. Daré un poco más de detalles del síndrome del impostor. Se supone que cuando una persona es muy buena para algo y tiene mucha experiencia, es consciente de lo difícil que es un trabajo y sabe que en cualquier momento puede fallar. Entonces parece un poco más inseguro que la gente que empieza y en realidad no sabe. Es como hacer algo peligroso. El que acaba de entrar no se da cuenta del peligro que está corriendo, mientras el que ya lleva mucho tiempo, ya ha tenido accidentes y ha visto gente lastimarse, procede con mucha mayor precaución. Bueno, entonces hay vivales que se aprovechan de eso y hacen sentir mal a la gente que es trabajadora para que trabaje todavía más. Esto lo detectas. Pero, ¿qué hacer en ese momento? Como siempre, ponerlos en la misma situación. Oye, ¿sabes qué? Que esto no es bueno y hay mucha gente dispuesta a pagarme mucho más de lo que me pagas tú por hacer esto. Y eso es negociar, señores. O sea, no piensen que haciendo lástima de sueldo deseado, lo que sea de su voluntad, eso va a ser algo bueno. Y peor aún, alarma de la policía de pensamiento. El tipo de gente que normalmente ponen a cargo de los reclusos humanos es gente que le gusta, que aprecia, no, ¿cuál sería el término? En inglés es douchebaggery, no sé cómo se traduciría eso al español, algo así como patanería. De alguna manera, ellos valoran gente que realmente no necesita el empleo. De hecho, en cierto libro, un libro que mencionan mucho ahora los fanáticos del BioShock, el de la rebelión de Atlas, menciona un personaje que en el momento de que en una entrevista de trabajo el entrevistado menciona que necesita el dinero para sobrevivir, en ese momento da por terminada la entrevista y lo manda al demonio. Y es cierto, muchos de esos recursos humanos así es como funcionan. Así que tienes que ponerlos en una posición donde ellos sean los que tengan que negociar contigo y te tengan que ofrecer más con tal de que no te vayas. De hecho, hay ciertas organizaciones que les llaman headhunters, que su trabajo es precisamente ese: buscar gente que es feliz y productiva en su trabajo y tratar de tentarlos para que dejen ese trabajo y se vayan a otra parte. Y aunque hay gente que les manda solicitudes, obviamente esta gente se va a limpiar con ellas. Lo que le interesa es buscar a gente que no le interesa el trabajo, cambiar del trabajo donde está y tratar de colgárselos. Pero pues de esas cosas la policía del pensamiento no me deja dar muchos detalles. Pero es un patrón común. Y una vez que entiendes cómo funcionan ese tipo de situaciones, es mucho más fácil conseguir un trabajo. Sobre todo si se trata de algún trabajo eventual. Quien te contrata siempre debe tener en mente de que tú te puedes ir en cualquier momento. Y en ese momento sabrá que no se puede aprovechar de ti tan fácilmente. Pasemos al siguiente punto, porque ya me estoy poniendo de malas. Esto ya lo dije, tener varias y que sepa que tienes esas opciones. Otro, esto ya lo dije también. Lo último, bueno, no es exactamente último, pero también tiene que ver con el asunto del muro de código. Tienes que construirte un prestigio. El término reputación no suena muy agradable en este sentido. Prestigio me gusta más. De hecho, dato inútil, ¿sabían que la palabra prestigio tiene un origen relacionado con la religión? Es lo contrario de un milagro. Un milagro es un portento o cosa sobrenatural hecha por los dioses, los ángeles, los santos y las fuerzas de la luz. Un prestigio, en cambio, es lo mismo, un portento, pero hecho por las fuerzas de la oscuridad. Así que eso les puede dar una idea de lo que significa el prestigio. Por eso mucha gente
puede terminar en cosas muy malas tratando de cultivar un prestigio o conservarlo. Entonces, lo bueno es que en esta época tenemos el internet y el prestigio se va labrando poco a poco. ¿Y cómo lo haces? Asegurándote de que la gente que pueda influir en tu trabajo te vea. Y cuando digo la gente que pueda influir en tu trabajo, no nada más me refiero a los señores smoking y sombrero de copa que le dicen a sus ratas de reclusos humanos que le digan quién va a comer y quién no. También me refiero a gente que tú ni siquiera sabes que existe, pero si dices algo que no debes, te va a perseguir y te va a atacar cuando menos te lo esperes. Sí, definitivamente hay mucho loco en internet. Pero pues la regla general para no picar a esos locos es tener en cuenta que existe la policía del pensamiento y que para algunas personas hay cosas que son muy importantes que a ti te pueden parecer tonterías. No olviden de aquella escena de Los Simpson del que se avienta por el precipicio gritando ¿por qué cancelaron Futurama? Esa gente en verdad existe. Así que tengan cuidado con burlarse de algo que para alguna persona sea todo lo que su vida signifique. Vamos a ver qué más puedo decir. Llevo 18 minutos. El muro. No sé si sería prudente agregarlo. Pero... creo que mejor me detengo aquí. Ya se me acabaron los puntos que tenía preparados para hablar. Y todavía tengo otros podcasts que tengo que grabar. Así que aquí termina la sección de pruebas destructivas por ahora. Y tal vez en 1 o 2 podcasts van a ver otra cosa diferente a esta horrible sección sin guión y con silencios incómodos. Hasta pronto. Fin de la transmisión.